y hoy es con el tema ¿qué es un devocional bíblico personal diario? Mi nombre es Frank y si estás en este canal con la intención de aprender a madurar una vida devocional, estás en el canal adecuado. En Hechos 20:32, el apóstol Pablo, después de haber pasado un tiempo con los hermanos enseñándoles a escudriñar la escritura, les despide a la hora de partir en su viaje. Exactamente está registrado en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 32, nos enseña la escritura y nos dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque esta, la palabra de Dios, es la que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Precisamente este acontecimiento que pasó, que realmente sucedió, es lo que le da esencia, es lo que le da propósito, el que tú y yo aprendamos a aprender a depender de Dios y de la palabra de su gracia. Esa es la intención y eso es lo que hacemos aquí. Ahora bien, considerando que tú y yo tenemos diferentes opiniones, diferentes, muy posiblemente, definiciones o una idea de lo que es un devocional, es por eso que te voy a pedir que me des la oportunidad de dar inicio con una definición. Claro, con una definición, ¿qué te parece? Porque una definición me permite dos puntos en esta noche, en este día, en este video. Y uno de ellos es que, pues, tenemos un punto de dónde partir. Por lo mismo que te estoy diciendo que hay posiblemente diferentes ideas, conceptos, opiniones, definiciones de que tú tengas de lo que es un devocional. Así que una definición nos va a permitir partir, un punto de partida. Pero además de un punto de partida, nos va a unificar, por lo menos al principio, un criterio en el que, iniciando todos en una misma idea, partamos y unifique nuestro criterio y, por supuesto, conforme va pasando la instrucción de este día con la Biblia, pues iremos reforzando, le iremos dando el porqué de esta definición. ¿Qué te parece? Así que voy a dar inicio con una definición de lo que es un devocional bíblico personal diario. Un devocional bíblico es entonces la actitud de venir el redimido obedientemente y todos los días a escuchar la palabra de Dios escrita con el propósito de conocerla para obedecerla. Ahora, quiero decirte que después de esta definición, yo me puse a investigar hace algunos meses atrás, casi un año y medio para ser precisos, y parte de mi investigación me di la tarea de conocer las definiciones de vastos y diferentes diccionarios y con el propósito de conocer cómo es que los diccionarios definen la palabra devocional. De antemano te digo que la palabra devocional no existe, porque la palabra devocional es el adverbio, pero la palabra devoción es la que tú vas a encontrar en el diccionario. Y te voy a pedir que tú precisamente no me confíes en mí. Ve tú y averigua, investiga, verifica en los diccionarios que tengas en tu casa o en el internet e investiga qué significa la palabra devoción. Porque recuerda, devocional es el adverbio. Por lo tanto, el devoto es el que lleva a cabo las características de lo que es la devoción. Te voy a decir lo que dicen algunos diccionarios de cómo ellos definen la palabra devoción. Y la definen de la siguiente manera. Escucha bien. Práctica piadosa. Desde ahí es interesante porque si tú sabes, la palabra piadoso, la persona que es piadosa es aquella que toma en cuenta a Dios. Entonces, si es una práctica del que toma en cuenta a Dios, interesante. Otra definición que encuentro en otros diccionarios es que dice que es la prontitud con que se está dispuesto, apto a dar y a servir a su Señor. Oh, esa definición es interesante, porque es la prontitud, es decir, la disponibilidad, que se está dispuesto para hacerlo de Dios. Entonces vamos entendiendo ya desde ahora
si tú lo que has estado haciendo como devocional, pues se alinea a lo que has escuchado hasta este momento, tanto la definición que te he dado como las definiciones que da los diccionarios. Hay una más. ¿Qué te parece esta? Hacer la voluntad de Dios. O sea, la palabra devoción significa hacer la voluntad de Dios. Interesante, porque entonces un devocional va a consistir en conocer la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Una última que otro diccionario define, y esta dice: estar voluntariamente sujeto a la obediencia de Dios. O sea, devoción significa una persona que está voluntariamente sujeto para obedecer a Dios. Entonces, un devocional nos enseña precisamente a conocer en qué cosas debo de ser obediente a Dios. Ahora te voy a decir lo que algunos diccionarios cristianos definen la palabra devoción. Y escucha, porque uno de ellos define la palabra devoción como la actitud de entrega a Jesucristo. Me encanta la palabra actitud, porque es una actitud la que se requiere. Por eso mi definición que te di al principio, un devocional bíblico, personal diario, es la actitud de venir obedientemente a escuchar la palabra de Dios escrita con el propósito de conocer su voluntad. ¿Para qué? ¿Para llenarme la cabeza de conocimiento bíblico? No, para obedecerla, para obedecer a nuestro Señor. Así que una definición más que encontré en un diccionario cristiano es la actitud de afecto y dedicación por lo de Jesucristo. Qué interesante. Ahora bien, después de que has escuchado lo que algunos diccionarios definen qué es la palabra devoción y la definición que te he dado, pues recordemos un punto importante para seguir adelante. El devoto es aquel que lleva a cabo las características de lo que es un devoción, lo que es la devoción. Y acuérdate lo que te acabo de decir. Devoción es tomar en cuenta a Dios. ¿Te acuerdas que te dije? Es obedecer a Dios. Es la actitud de llevar, de anhelar, de querer obedecer en lo que son las cosas de Dios. Así que vamos entendiendo. ¿Y esto nos ayuda en qué? En que tú te vayas dando cuenta qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos estado haciendo mal por costumbre, ignorancia, lo que sea. Pero por eso es de que hoy en esta serie que estamos viviendo es el inicio de la serie Aprendiendo, ¿verdad? Cómo iniciar una vida devocional a la luz de la Escritura. Y hoy con el tema, ¿qué es un devocional bíblico? Así que por eso inicié dándote una definición y además lo que diferentes diccionarios definen a la palabra devoción. ¿Cómo podemos respaldar las definiciones? La definición que concretamente te he dado. ¿Cómo podemos respaldar esto con la Biblia? Pues precisamente por eso es que estamos aquí, para que a la luz de la Escritura definamos de inicio qué es un devocional bíblico. Porque recuerda, es la actitud del redimido, del devoto, de venir obedientemente todos los días a escuchar la palabra de Dios escrita con el propósito de conocerla para obedecerla. Y para responder esto, te voy a decir que he recibido muchas preguntas a lo largo de los cursos que hemos estado dando de lo que es un devocional, a través de las charlas que he tenido con algunos de los que están conectados, a través de estos últimos meses. Y concretamente me han hecho preguntas como las siguientes. ¿En qué consiste un devocional bíblico, Frank? ¿De qué se forma? ¿Qué esperamos? ¿Qué voy a recibir en hacer un devocional todos los días? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hacemos un devocional? ¿De qué me sirve? Estas y otras preguntas más, pero concretamente vayamos respondiendo lo que significa, en qué consiste un devocional, qué contiene un devocional, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Para dar respuesta entonces a esta pregunta, te voy a pedir que abras tu Biblia, si es que tienes una a la mano, y pues claro, teníamos que responder estas preguntas con la Biblia. Si no, pues ¿dónde? ¿De qué? No habría ningún propósito.
Porque recuerda que lo que estamos haciendo aquí no es dando inicio a un método más, ni a apoyar algún método, sino respondiendo conforme a la Biblia, puesto que es nuestro inicio, nuestro propósito, nuestro origen, y para responder qué es, porque aspiramos a vivir una vida devocional. Muy bien, así que vamos a Josué y en el capítulo 1, precisamente, en el versículo 7 y 8, mientras tú llegas a Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, te voy diciendo que Josué, su maestro fue Moisés, y Moisés, de parte de nuestro Señor mismo, le dio la encomienda de que fuera preparando a Josué, porque Josué es el que iba a entrar, a llevar a su pueblo, a entrar con él a la tierra prometida. Y le encomienda lo siguiente, le manda lo siguiente. Y dice el versículo 7 y 8, solamente le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo dice a Josué. ¿Para qué? Pues después de la coma dice, para cuidar de hacer. Esto significa obedecer. ¿Qué? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y el Señor le dice a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para, o sea, a propósito. ¿Para qué no te vas a apartar de ella a diestra y a siniestra? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que, propósito, guardes y hagas, es decir, obedezcas, conforme a todo lo que en él está escrito, toda la Biblia, porque entonces, y es hasta entonces, que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué increíbles versículos. Y aquí está precisamente la respuesta, no únicamente a en qué consiste un devocional. Porque si tú eres de las personas que subrayan la Biblia y observas, te habrás dado cuenta de varios puntos que quiero resaltar en este momento. Y uno de ellos es que en qué consiste un tiempo devocional bíblico personal diario, pues en cuidar de hacer. ¿Te diste cuenta que dice eso en el versículo 7? Pero además, o sea, que significa cumplir, obedecer. ¿Qué? En que no te apartes de toda la ley, de toda la Biblia. En eso consiste un devocional, en que es bíblico en toda la Biblia y que no te apartes, en cuidar con el propósito de obedecerla. ¿En qué consiste un devocional? En que nunca se aparte de tu boca. Es decir, que en esto lo que diga la Biblia es con lo que debemos de hablar, con lo que debemos de procesar aquí en nuestra mente para poder hablarla. Y para eso tú necesitas tus devocionales bíblicos personales diarios para saber qué obedecer, para saber qué es lo que voy a hablar y para saber precisamente cómo voy a discernirle. ¿Qué voy a discernir? Te vas dando cuenta de que se conforma, pero aquí nos va diciendo un devocional bíblico, básicamente se conforma de la Biblia, para toda la Biblia, para lo que dice también, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que la Biblia es nuestra autoridad máxima para considerar y hacer obedientemente nuestros días devocionales bíblicos. Pero no solamente eso, te diste cuenta que dice meditarás. No nada más el leer y leer y leer y leer versículos y versículos, sino hay que meditar para que entonces sepamos discernir en el espíritu qué es lo que vamos a obedecer. Qué increíble lo que estamos observando hasta este momento. ¿En qué consiste entonces un devocional? Pues precisamente en que un devocional bíblico personal diario nos va a ayudar, así como a Josué, a conocer la voluntad de Dios, para obedecerla, para meditar en ella, no apartarnos de la Biblia, para hablar de lo que dice la Escritura, para que precisamente vaya del proceso de nuestra mente a nuestro corazón y eso sea de lo que hablemos, lo que pensemos, lo que meditemos, lo que reflexionemos. ¡Qué increíble! Ahora,
Otra vez te vuelve a hacer la observación. Yo no sé si tú habías considerado, en base a lo que acabamos de leer, en base a lo que la Escritura nos ha enseñado, si eso tú creías que era un devocional. A lo mejor traíamos otras ideas, ¿verdad? A lo mejor traíamos otros conceptos, otras ideas, pero qué impresionante y bendito sea nuestro Señor, porque con la palabra de Dios es con la que nos trae a la libertad. Ahora bien, un paso adelante. La siguiente pregunta, porque ya sabemos en qué consiste, de qué forma un devocional, de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios, no apartarnos de ella para meditar en ella. La siguiente pregunta, ¿qué esperamos de un devocional? ¿Para qué hacemos un devocional? ¿De qué me va a servir un devocional? ¿Por qué lo tengo que hacer todos los días? Bueno, nuevamente, la Escritura nos da la respuesta a esta tan importante pregunta para tener ahora, a partir de hoy, cada vez que tú hagas tus tiempos devocionales, ya tienes 3 puntos claros. ¿Qué es un devocional por la definición que te he dado? ¿En qué consiste? Por si detectas cosas que has estado haciendo mal, o la Escritura me enseña que es de toda la Biblia y nada más de la Biblia, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, tengo que meditar en ella y otros puntos que iremos aprendiendo a partir del día de hoy. Pero la pregunta que te hago a continuación es, bueno, ¿qué esperamos? ¿De qué me sirve? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué hacer un devocional bíblico diario? Y la respuesta está en la segunda carta a Timoteo. Así que te pido que vayas, si tienes una Biblia cerca, después tú la buscas en la segunda carta de Timoteo y precisamente en el capítulo 3 y vamos a observar precisamente el versículo 16 y 17, porque aquí es en donde está escrito, tenemos grabado lo que el Señor nos enseña, nos indica para responder de qué me sirven mis devocionales. ¿Es una actividad más de un cristiano? ¿Lo tengo que hacer? ¿Para qué? Así que observa, di un poquito de tiempo para que si estás observando tu Biblia. Y leo concretamente, dice el versículo 16, toda la escritura. Mira, como lo vimos en Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil. ¿Para qué nos va a servir un devocional? Y nos es útil para enseñar. Coma, para redarguirnos. Coma, para corregirnos. Coma, para instruirnos en justicia. Pausa, no sigas leyendo. En el versículo 16, entonces, nos responde la pregunta de qué nos sirve, de qué me sirve un tiempo devocional bíblico. Bueno, en base a toda la escritura, que por cierto es inspirada por Dios, los 66 libros del canon bíblico nos sirven, porque cada vez que tú hagas tu devocional, te debe de enseñar algo y después dice, corregirte, te va a corregir también, y también dice, te va a, ¿qué dice? A redarguir, corregir e instruir. Qué impresionante. ¿Y para qué, Frank? ¿Para qué todo esto? Observa el versículo 17. A fin. ¿Qué significa la palabra a fin? Exacto, con el propósito, con la meta, con la finalidad de que el hombre de Dios, el devoto, el redimido por Jesucristo, porque no, la palabra no es para todo mundo, ¿estás de acuerdo conmigo? Solamente es para quienes se les ha revelado nuestro Señor, el hombre de Dios, el redimido por la sangre de Jesucristo, el devoto, de acuerdo a lo que definimos en los primeros minutos de esta transmisión, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, cuando tú analizas, cuando tú estudias la palabra perfecto, de acuerdo a una concordancia, tú aprenderás que la palabra perfecto significa maduro, no infalible, sino entero, completo. Entonces, déjame regresar rápidamente a leer todo el versículo 17. ¿Para qué un devocional? Pues para que a fin de que el hombre de Dios sea maduro, o sea, vas a madurar. Es un proceso. Por eso nuestra serie,
iniciando una vida devocional, no una actividad devocional, una vida devocional. Pero todo empieza desde el primer paso. Y el primer paso es que tú, obedientemente, con la actitud, vengas a escuchar la palabra de Dios todos los días escrita, con el propósito de conocer su voluntad, a través de que vas a ser enseñado, corregido, instruido, enseñado por mismo Dios a través de su palabra. Y después de la palabra perfecto hay una coma y dice enteramente, completamente preparado. ¿Te das cuenta? Tus devocionales te van a ayudar a prepararte, a madurar tu vida de dependencia de Él, tu vida de devoción hacia Él, tu vida de obediencia a tu Señor, en conocimiento. ¿En qué voy a obedecerle? ¿Por qué le voy a obedecer? ¿Cuándo le voy a obedecer? ¿En qué circunstancias? Todo eso el Señor te lo va a enseñar cada día. Cada vez que tú hagas tu tiempo devocional, el Señor te va a enseñar estas cosas. Y dice después de enteramente preparado, y después viene la palabra para. Y la palabra para significa propósito. ¿Para qué todo lo anterior? Para toda buena obra. No lo que tú creas que es buena obra, no lo que a ti te parece que es bueno hacerlo, sino el Señor de la misma manera te estará indicando, enseñando, corrigiendo en qué cosas Él quiere que tú le obedezcas a la luz de la Escritura. Si te has dado cuenta hasta este momento, lo único que hemos hecho es observar la Escritura y escudriñarla un poco más para que precisamente darle dirección a lo que el Señor nos ha querido enseñar. Rápidamente un comentario. A lo mejor nos sobra. ¿Te das cuenta cómo una actividad devocional no es para obtener cosas de Dios, favores de Dios, regalos de Dios? Señor, estoy haciendo mi devocional, por lo tanto, espero que tú me respondas en esta petición de oración. No, es concreta la Escritura. Un tiempo devocional bíblico personal diario es para que tú seas enseñado, corregido, redarguido, instruido, para que tú seas completamente preparado, habilitado. ¡Qué impresionante! Pues hasta este momento estamos avanzando ya con 3 puntos importantes. Ya tenemos una definición. Además de una definición, ¿en qué consiste un devocional bíblico? ¿De qué está hecho un devocional? Y nos lo respondió la palabra de Dios a través de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Pero también ya respondimos la pregunta, muy bien, ¿y de qué me sirve? ¿Qué es lo que debe de suceder? Ahora ya estoy entendiendo, cada vez que yo tenga mi devocional, debo de ser corregido, instruido, redarguido, que me va a conceder arrepentimiento Dios a través de su palabra, enseñado, y con la intención de que yo sea maduro, preparado para todo lo que el Señor me quiera llevar. Respuestas contundentes con la palabra del Señor. Y ahora quiero resaltar el fundamento de una vida devocional, no de actividades devocionales, sino de una vida devocional. Porque si observaste diligentemente lo que nos enseña Josué 1, 7 y 8, y lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice toda la escritura es inspirada por Dios. Mientras que en Josué nos dice que no te apartes de todo este libro de ley, sino que meditarás en la palabra del Señor en toda la Biblia. Entonces, aquí estamos trayendo necesariamente el fundamento, el origen, la plataforma de una vida devocional. Y esta es la palabra de Dios. Un tiempo devocional bíblico, personal diario, es la Biblia. Tú dirás, oye, pero ese titulito que tú estás diciendo de devocional bíblico, como que repetirlo y repetirlo. Créeme que no es accidental, porque hay tantos libros allá afuera que dicen devocionales y son tendenciosos a veces, porque te dan ciertas frases, ciertas definiciones, ciertos versículos bíblicos, pero con la intención y están fuera del contexto bíblico. Y muchas veces se leen y la Biblia se deja aparte. Se lee lo que dice el libro de ese devocional,
pero utilizas a veces la Biblia para corroborar o leer el versículo que dice ahí, mas no vas a la Biblia, que es nuestra fuente, como lo acaba de decir a Josué. Y por eso resalto este momento. El Señor le encomendó, le ordenó a Josué directamente, así como a ti y a mí directamente, siendo hijos del Señor Jesucristo, redimidos por su sangre. Tú que me ves, no te apartes de la Biblia ni a diestra ni a siniestra. No necesitamos, escucha bien, en un devocional, no en un estudio bíblico. En un estudio bíblico tenemos otras herramientas necesarias, claro, pero estamos hablando concretamente de tu vida devocional, de tus tiempos devocionales bíblicos y la plataforma, la herramienta número uno. Y además que es inamovible, es la palabra de Dios. Ahora, entendiendo esto, que toda la Biblia es inspirada por Dios, tenemos que mencionar algo que es muy importante. Obviamente, que el elemento, el origen, el fundamento es la palabra de Dios, pero también sabemos muy bien que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables. Cuando hablamos del Espíritu Santo es hablar de la palabra. Y cuando hablamos de la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo, además de haberla inspirado, recuerda lo que nos enseña la Escritura. Él es el que nos enseña toda verdad. Él es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio. Y Él es el que nos lleva a Jesucristo, quien nos revela a nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo. Frank, ¿pero cómo dices eso? Claro, te pido que acompañes a Hebreos capítulo 1, porque en el libro de Hebreos vamos a encontrar la respuesta a concretar que nuestro fundamento, el fundamento de una vida devocional y de tus devocionales bíblicos personales diarios, porque obviamente tu vida devocional se va marcando, como hemos visto, a través de tus devocionales diarios. Y un devocional diario, cada día, va madurando, va fortaleciendo tu vida de dependencia, de obediencia devocional. Y leo en el capítulo 1 de la carta de Hebreos, de quien Dios haya inspirado, a quien escribió, vaya, Hebreos, capítulo 1, leo desde el versículo 1 para caer en el 2, que es el que resalto esta noche para responder el fundamento de un devocional bíblico y además de una vida devocional es la escritura. Y dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en nuestros días, estos postreros días, nos ha hablado por o a través del Hijo. El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo era desde el principio, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y si lees todo, sigues leyendo, llegas al versículo 14, 15, donde nos dice que el verbo fue hecho carne. El Hijo se encarnó. Y precisamente Jesucristo nos habla a través hoy de su palabra, la Biblia, a través de los 66 libros del canon bíblico. Entendiendo esto, que la Biblia entonces es nuestro fundamento, nuestra plataforma, nuestro origen de nuestro tiempo devocional bíblico y por lo tanto de una vida devocional, y que el Espíritu Santo es inseparable de la Escritura, entonces podemos leer todo lo que nos va reforzando este principio. Y si tú me acompañas rápidamente a Juan, a la carta de Juan, podemos entonces comprobar, porque ya te dije, Jesucristo hace a través de su palabra quien nos habla hoy a través de la Biblia. Pero si te estoy diciendo que el Espíritu Santo es inamovible, inseparable de la Escritura, pues lo tenemos que observar y comprobar a través de la Escritura. Y vamos al capítulo 14 de Juan. ¿Qué te parece? Concretamente, porque dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, que dice, Él os enseñará. Él es el que nos enseña con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Qué? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Quién? Jesucristo, su palabra. Entonces, en un tiempo devocional, el Espíritu Santo te va a enseñar. ¿Te acuerdas? Te va a enseñar, te va a corregir, te va a redarguir, te va a instruir y también te va a recordar. Pero ahora, sigamos en el punto que el Espíritu Santo es quien nos enseña, nos recuerda. Si tú le das vuelta al capítulo 15, pero ahora en el versículo 26, observaremos otro punto que el Espíritu hace con la palabra del Señor a través de nuestro tiempo devocional. Y concretamente el versículo 26 leo y dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, un tiempo devocional, insisto, es bíblico no solamente porque te traiga 2, 3 versiculitos, sino porque sea de toda la Biblia y a través de la Biblia y de lo que enseña la Biblia, que es la obra de redentora, el plan de Dios, lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo por nosotros, sus redimidos. Eso es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo a través de Jesucristo, a través de lo que Él ya nos ha enseñado en su palabra. Y último punto, capítulo 16. Dale vuelta ahí mismo en Juan capítulo 16, pero en esta ocasión en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que en tu tiempo devocional, el Espíritu Santo que mora en ti, Él te guiará, Él te enseñará, te recordará toda la palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino, por eso decía, la palabra y el Espíritu Santo son indivisibles, son lo mismo. No habla por su propia cuenta, no está separado de la Biblia, no dice cosas diferentes. Por eso cada vez que alguien venga y te diga Dios dice, ¿dónde está escrito? Oye, aquí está. Por eso nuestra definición, que no está por demás recordártela, es la actitud del redimido, de venir obedientemente a escuchar la palabra de Dios todos los días de su palabra. ¿Y qué te decía? Escrita. Por eso le puse el escrito. Que vengas todos los días a escuchar la palabra de Dios escrita, escrita. Solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Esta definición que te he dado no fue sacado de la manga, sino cada palabra, por eso, comprobarte a la luz de la Escritura nuestra definición. Un devocional bíblico personal diario es tu actitud de venir obedientemente. Habrá días que no te parezca, te da flojera, obedientemente. Actitud, cuida tu entorno, tu disciplina, porque lo prioritario es venir a los pies de tu Señor Jesucristo, a escucharle hablar a través de su palabra escrita, con el propósito de, como lo estamos viendo, de recordar lo que Jesucristo te ha enseñado, de llevarte a la verdad, de recordar, de llevarte a Cristo, enseñándote, corrigiéndote, redarguyendo tu corazón, tu espíritu, para corregirte e enseñarte. ¿Te das cuenta? Así que esta noche estamos avanzando en pasos contundentes, pero precisos a nuestro tema de hoy. ¿Qué es un devocional bíblico, personal, diario? Y hoy te estás yendo con una definición. También te estás yendo con la respuesta a de qué se forma un devocional. Y nos lo respondió la Biblia, nuestro Señor, a través de Josué capítulo 1, 7 y 8. Pero también hemos respondido a través de la pregunta, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿De qué consiste? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que debe de suceder? Y la segunda carta a Timoteo capítulo 3 nos lo enseña, versículos 16 y 17, en donde con toda la Biblia el Hijo de Dios será corregido, instruido, redarguido, enseñado para que seas maduro, completo en ese proceso de todos los días durante tu tiempo devocional, bíblico, personal, diario. Y aprendimos que la plataforma, el cimiento, el origen de un tiempo devocional bíblico, aspirando, anhelando como devotos, como redimidos, a tener una Biblia devocional, es a través de la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos estar viviendo en un sobreestrés? ¿Por qué hemos estado viviendo en desobediencia? Bueno,
Pues el libro, otra vez Juan capítulo 15, si me acompañas, nos da la respuesta. ¿Por qué hemos estado viviendo las consecuencias de no tener nuestros devocionales bíblicos? O quizá tú has estado haciendo devocionales, pero sin un entendimiento de lo que es un devocional bíblico. ¿Y por qué mi vida puede estar siguiendo mal? Bueno, parte de la respuesta es por lo que ya has estado escuchando esta noche, pero también porque la Biblia nos enseña, y concretamente en el capítulo 15, si tú me acompañas, y en el versículo preciso 4 y 5, ve lo que dice Juan 15, 4 y 5, nos enseña. Permaneced en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, y yo en vosotros, o sea, a través de su palabra. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, y nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Él es la vid, pero Jesucristo es la vid. Así tampoco vosotros, tú y yo, los redimidos, los devotos, si no permanecemos en Él, en Jesucristo, en su palabra, si no permanecemos teniendo nuestros tiempos devocionales bíblicos, personales, diarios, con la Biblia, enseñados, dirigidos, recordados, redargüidos por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dice el versículo precisamente 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, si tú sigues no teniendo tus devocionales bíblicos personales diarios con la Biblia enseñados por el Espíritu Santo, que dice aquí, nada puedes hacer. Eso responde mucho, seguramente, a la condición que tú y yo podemos estar viviendo hoy en nuestros días. Consecuencias de no por tomar en poco la palabra de Dios y por no venir diligentemente, obedientemente a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escucharle hablar todos los días, pero con ahora el entendimiento, ¿qué hago aquí? Voy a ser redarguido, voy a ser enseñado, voy a ser corregido, bendito sea el Señor, porque esas cosas me son necesarias de acuerdo a lo que nos está enseñando la Escritura. ¿Con qué propósito todo esto? Muy bien, ¿y qué es lo que va a resultar de todo esto? ¿Para qué todo esto? Bien, vayamos al siguiente paso. Acompáñenme a la primera carta de Corintios. A primera de Corintios, por favor, capítulo 2. Y es que considero que más que yo darte las respuestas que pueden resultar quizá en un método, insisto, pues mejor te doy y te llevo a lo que nos enseña la Biblia, para que precisamente lo que nos está enseñando la Biblia, el Espíritu Santo es el que nos está corrigiendo, nos está enseñando, para que a partir de hoy tengas un entendimiento y un inicio, conforme nuestra serie se llama, iniciando una vida devocional, en conocimiento, con fundamento, que es la palabra de Dios. Concretamente el capítulo 2 de primera carta de Corintios, en el versículo 14, leo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso el Espíritu Santo es el que nos debe de dirigir, redarguir y enseñar. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso insisto, un tiempo devocional no es leer y leer y leer y leer y leer y leer capítulos y brincar de libro en libro. Y mucho menos esos libros que están allá, muy buenos. Los recomiendo, claro, como lecturas, sí, como un mini pequeño estudio bíblico, por supuesto, no hay duda, son muy buenos, los recomiendo, pero no es su tiempo devocional bíblico, personal. Y ya te diste cuenta poco a poquito por qué es personal, porque el Señor es el que a ti, en lo personal, te enseña, te muestra tu corazón, te lleva a lo que estamos leyendo y observa lo que dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, el devoto, el que es redimido por Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Eso es hablar en fe, porque
principalmente yo, con todos mis pecados. Pero aquí me dice la mente de Cristo, pero anhelo tener eso, aspiro a eso. Pero por eso es de que si tú y yo venimos obedientemente, con la actitud entendida de venir todos los días para ir madurando conforme a lo que el Espíritu me lleve a enseñarme mi corazón, para enseñarme, redarguirme, corregirme, instruirme, para que pueda precisamente dar fruto para mi Señor Jesucristo. Así que hoy hemos tenido ya varias respuestas, además de una definición, 3, 4 respuestas contundentes, porque hasta aquí hemos aprendido que sí es un devocional bíblico personal diario, pero lo que no es un devocional te lo voy a leer. La obviedad, ¿verdad?, es descartar cualquier material que no sea bíblico. Quizás son reflexiones muy bonitas, muy floreadas, con musiquita que mandan por los teléfonos, pensamientos, reflexiones. ¿Son malas? No, no, no estoy diciendo que sean malas, pero no es tu tiempo devocional bíblico. ¿Te ayudarán a entender alguna idea, un concepto? Sí, son buenas, de acuerdo, pero no lo debes de considerar como tu tiempo devocional. 2, no es un tiempo en el que recitamos a Dios nuestras peticiones y necesidades en oración. No, tu tiempo de oración es uno, tu tiempo devocional es algo muy diferente. Y precisamente en sesiones que tendremos más adelante, vamos a ir aprendiendo cómo se hace un devocional bíblico personal diario, el proceso, la parte práctica. Por el momento, hoy respondimos a la pregunta y el tema es, ¿qué es un tiempo devocional bíblico personal diario? Así que hay un punto más, lo que no es un devocional. Un devocional bíblico no es cumplir con el término de la Biblia en un año. Leer la Biblia en un año. Eso no es un devocional. ¿Es buena la lectura? Por supuesto. La recomendamos absolutamente. De hecho, la Escritura nos manda. Pablo mismo le dice a Timoteo, mientras te caigo, mientras llego contigo, te exhorto a que te dediques a la lectura, ¿verdad? Pero no es tu tiempo devocional. ¿Lo debemos hacer? Claro. ¿Debemos de orar? Por supuesto, pero no son nuestros tiempos devocionales. Un punto más. Tampoco, ya te dije, terminar la Biblia. No es lo mismo un estudio bíblico que un tiempo devocional. No, no es lo mismo. Tienen objetivos diferentes, tienen herramientas diferentes y también no es lo mismo un tiempo devocional, lectura de la Biblia y un estudio bíblico. Así que vamos poniendo las cosas en su debido lugar. Hoy estamos aprendiendo qué sí es un devocional bíblico. También no es preparar la clase de la escuela dominical o alguna exposición en algún grupo bíblico. No, eso no lo puedes considerar como tu tiempo devocional. Como tu estudio bíblico, claro que sí. Te debes de preparar. Vas a recurrir a diferentes herramientas para prepararte primero tú, entender y para poder y saber explicar ese versículo o ese capítulo o el tema que te corresponda. Pero no es un tiempo devocional bíblico. 3, 4, no sé. Un devocional, porque me lo han dicho, tampoco es, a ver, Señor, y abro mi Biblia donde ir, y aquí es, y lo leo, y no. Es abrir tu Biblia en un libro que tú decidas de los 66 libros de nuestro canon bíblico, y entonces ordenadamente empiezas desde el capítulo 1 y versículo 1 y progresivamente, día con día, vas avanzando hasta que lo termines. Lo acabamos de ver. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda nos es útil. No brinques de libro en libro, del capítulo ya me aburrió, ahora voy allá. No. El Señor, acuérdate, es el que nos revela y por eso, con su palabra, todos los días, lo que Él necesita revelarte a tu corazón y al mío. Ya vamos a acabar. No es un tiempo de intercesión, ni de cadenas de oración, no. ¿Son importantes? Sí. ¿Tienen su lugar y momento? Por supuesto. Pero no es tu tiempo devocional bíblico
personal diario. Así que para darle respuesta concreta a lo que es un devocional bíblico personal diario, tenemos una definición, 4 respuestas contundentes con la Escritura, un fundamento que es la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con el propósito de tener una vida devocional en la mente de Cristo para saber hablar, como le dijo a Josué. No te apartes de ella, meditarás en ella y hablarás con ella, como el Señor nos lo dijo en la segunda carta de Corintios. Así que lo que sigue es que tú tengas la actitud de venir obedientemente a los pies de tu Señor Jesucristo todos los días para escuchar su palabra escrita con el propósito de conocer su voluntad para que tú y yo la podamos, seamos habilitados a obedecerle, a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, que es lo mismo. ¿Por cuánto tiempo es el devocional? Pregunta Antonieta Martínez. Excelente pregunta. Bueno, la respuesta es, no hay un tiempo definido. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un tiempo, una disponibilidad de tiempo. Hay gente que tiene 40, 1 hora, 2 horas en su mañana para poder diligentemente tener su tiempo devocional. Pero hay personas que por sus actividades, sus responsabilidades, tienen menos tiempo, tienen hijos y ya sabes, ¿no? Entonces tienen menos disponibilidad de tiempo. Ahora bien, déjame ayudarte un poco más. Considero yo, por experiencia personal y por las charlas que tengo con varios hermanos y hermanas a la hora de este tema, me dicen que 20, 30 minutos mínimo es lo que hacen sus devocionales bien hechos. Porque acuérdate que no se trata de abarcar, mi hermana Antonieta, capítulos y capítulos de lectura. Te voy adelantando algo. No leas más de lo que no puedes meditar, y lo acabamos de ver. Si tú puedes meditar bien en tu corazón un versículo, 2, excelente. Te voy a decir algo más. Habrá días en los que tus tiempos devocionales bíblicos no pasen de un versículo ni de 2. Y habrá días que incluso hasta una palabra es la que te tome todo tu tiempo devocional. Créemelo. Porque el Señor tiene algo que tratar con ciertas palabras. Y entonces el tiempo que toma un tiempo devocional es mínimo 20, 30 minutos y de ahí ya a lo que tú dispongas, tengas la disponibilidad de tiempo, ¿verdad? De acuerdo a tus actividades. Pues muy bien, en la próxima sesión te enseñaré la preparación para tu tiempo devocional y sus herramientas. Créeme que en el orden establecido para presentarte estas sesiones han sido específicamente puestas en ese lugar. Te voy a decir en 10 segundos por qué. Si yo te hubiera dado la próxima sesión, el cómo hacer un devocional sin tener la preparación de un tiempo devocional de acuerdo a la Escritura, créeme que tú y yo, como me ha sucedido a mí, hubiéramos creído que este es un método más, nada más. Y como no tenemos la preparación de acuerdo a lo que nos va a enseñar la Escritura en la próxima sesión, vamos a claudicar tú y yo. Vamos a fallar nuevamente. Vamos a dejar de hacer nuestros devocionales porque a veces somos tan emocionales, ¿verdad? Hoy sí, hoy no, se me olvidó, no pude, tengo otras cosas que hacer, tantas razones. Pero cuando tú entiendes la preparación de un tiempo devocional, te voy a decir algo más. A veces no sabemos por qué. Una, que tenemos herramientas dadas, añadidas por Dios, y al no saber que las tenemos, que se nos han dado, pues menos sabemos para qué usarlas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por lo tanto, la siguiente sesión te voy a enseñar cómo preparar tus tiempos devocionales bíblicos, personales, diarios y sus herramientas. No te pierdas la siguiente transmisión para que vamos a atacar con la Biblia concretamente este tema, la preparación y las herramientas para que lleves a cabo tus tiempos devocionales bíblicos, personales, diarios y sean fructíferos. Yo soy Frank, te agradezco mucho por este tiempo. Dios les bendiga y gracias por su tiempo.